Y la requerí la lista y sí vi que había un número considerable de alumnos matriculados, son 41. La semana pasada, en un día antes de la sesión sincrónica, que teníamos que realizarla para el primer día de clase, que era el día domingo, yo no la pude programar ese día en virtud de que todavía sábado por la noche revisé la plataforma para ver en la carpeta de WhatsApp si habían llenado ustedes su formulario, que es lo primero que tienen al momento de accesar a cada asignatura, para que cada docente tuviésemos el contacto de ustedes y poder aperturar los grupos y dar inicio pues al cuatrimestre. Estaban pocos alumnos realmente registrados, no sé qué pasó, fue lo que yo logré, son los que yo logré sacar, identificar, que estaba Carlos Sotelo, César Enrique, Diana Peña, Gregorio, Joel, Kelly, Manuel, Sean Ruiz o Sin Ruiz, no sé cómo se pronuncia, y él me va a ir corrigiendo si se logra conectar, Carla Ruiz, Francisco Peña, Javier, que Javier, de verdad Javier, ya que te conectaste, necesito tu apellido para poderte poner la asistencia ya en la lista oficial, que es lo que ya estoy pasando ahorita en limpio, y porque solamente te puse tu nombre. Dime. Yo me llamo Javier, no, yo me llamo Gregorio Javier Malki Takuchi. Ok, ok. Ajá. Aquí ya te tenía, lo que pasa es que puse Gregorio, Mikey, así es, ¿verdad? Malki, sí. Mikey, Gregorio Mikey, y te puse abajo otra vez como Javier, porque así es como tenías ahí allá, entonces yo tenía, no ubico ningún Javier, decía yo, te lo juro, busqué y busqué, pero ni como segundo nombre, miro a nadie como Javier. Entonces, confirmo para que no, si no, no se preocupe, sí, para efectos de llevar ahí la asistencia. Entonces, sí, ustedes pudieron ver, hoy en la tarde estuvo un poquito controversial la situación, porque ya hoy que me dieron la asistencia, logré volver a accesar, realmente lo hice hasta el día de hoy, les soy sincera, para revisar el resto de información ahí en la plataforma, y ya me salían más o menos 31 personas en total los datos, y comencé a agregar al resto de los alumnos, que fueron los que recibieron ya la invitación. Algunos que no logré con el número ingresarlos, pero mandé la invitación. Esperemos, todavía me quedaron pendientes unos cuantos porque no tengo número de teléfono, pero voy a tratarlo de requerir con la coordinación, con la Facultad de Administración o de Ciencias Económicas, para que nos facilite. De todas maneras, también al grupo está agregada la coordinadora y su asistente, para que ella me pueda colaborar también en ingresar el resto de estudiantes que nos hace falta, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo esa situación. Sí me gustaría, por lo menos tenemos la asistencia de dos de ustedes que ya estuvieron la semana pasada, que estuvieron pues en la sesión número 1. No está el resto, tenemos por ejemplo a 2, 3 personas que son nuevas, que las estamos recibiendo el día de hoy, y espero que nos esté acompañando. Entonces, les explico esto como manera introductoria, en virtud de que tomamos la decisión, y ya están agregando, ahí está Ana, tomamos la decisión, los pocos que estábamos en el grupo, de cierta manera decidimos por el resto que todavía no habíamos agregado, y quizás no sea bien visto el hecho de hacer las reuniones sincrónicas los días martes, porque muchos no podían conectarse el día domingo, que es el día que nos corresponde las sesiones. Y habíamos quedado en el acuerdo porque disculpen, pero ahí andan, parece que quieren ingresar a clase otros alumnos ahí, que andan armando su fiesta. Y al final muchos me escribieron también al WhatsApp privado, otros estuvieron en el grupo, y al final la mayoría optó en hacer la reunión para hoy martes. Entonces, por eso, ya en el transcurso, muy buenas noches, Francisco.
en el transcurso pues, de la sesión, quienes se puedan conectar, igual puedan expresar su pensar respecto a eso. El objetivo es aprovechar el tiempo y logremos avanzar. Recuerden, sí, para todos los nuevos, ya igual en el grupo se los puse, pueden escuchar la grabación de la sesión 1, que ya lo tienen ahí habilitado, lo tienen en plataforma, lo tienen ustedes a la vista, para que lo descarguen y puedan escuchar lo que se habló en la primera sesión, porque básicamente fueron todas las generalidades de la materia, los sistemas de evaluación que ya todos conocemos, y al momento de irles explicando el contenido programático, abordé algunos aspectos en cada uno de ellos, que ya les dije de que lo íbamos a ampliar al momento que nos corresponda cada una de las sesiones, ¿verdad? Para el día de hoy, voy a hacer un pequeño resumen de manera rápida para los nuevos, porque me comprometí en el grupo, para poder desarrollar también lo correspondiente a los contratos individuales de trabajo. Como ya ustedes pudieron revisar ahí en la plataforma, vamos a desarrollar la primera parte de contratos individuales. No, como el tiempo no nos va a dar para abordarlo todo, la tenemos como una continuación en la sesión 3, en la cual vamos a hablar obligaciones, prohibiciones y prescripciones. Para el día de hoy, y ustedes aquí lo van a apreciar, les voy a compartir la primera pantalla. Esta es la del resumen, ¿verdad? Esto es lo del resumen de la semana pasada. En la semana pasada tenían 2 presentaciones, tenían 2 videos explicativos. Básicamente el primero es sobre, digamos, conceptos generales y sobre la parte de evolución histórica del derecho laboral de forma general y de forma particular hablando de Nicaragua. Hablamos sobre el objeto, la autonomía, las características y fuentes del derecho laboral. Ya no abordamos la parte de las fuentes y principios del derecho laboral porque ya eran casi las, creo, 8:30 de la noche, ya no las seguimos abordando por el factor tiempo, pero sí se los dejé para que ustedes lo leyeran con calma y que si tenían alguna duda respecto a eso, que lo podíamos evacuar ya para la sesión de hoy, que es la que corresponde. Recuerden que dentro de los principios fundamentales que les hice referencia, que están en el capítulo 1, título 1 del Código del Trabajo, eran 13 principios que yo les dije, es importante que los lean porque en la parte práctica, tanto en lo administrativo, que les aclaré que era todo vía Ministerio del Trabajo, como en lo judicial, que ya es ante los juzgados del trabajo y ante el Tribunal de Apelaciones, Sala Laboral, se aplican mucho los principios fundamentales cuando los casos particulares a resolverse, perdón, como litis, como problema, como controversia, no está regulado en el código laboral o no son claras las normas o los artículos que están ahí en el código. Entonces aplican los principios fundamentales y por eso era necesario que ustedes lo leyeran y lo estudiaran. Y les dije, todos son importantes, pero había un principio clave que es el que más se usa para, digamos, argumentar o fundamentar las sentencias, que es el principio octavio, que es el indubio pro operario, que era en caso de duda sobre la aplicación de una norma o a falta de No, no se escucha, profesora. ¿Me escucha? No se oye, ¿Aló? profesor. Ok. Me quito los audífonos y me confirman si ahí sí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí se escucha. Ok. Sí. Permítame, voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Vamos a ver. Se supone que el micrófono está bien ahí. ¿No me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Entonces vamos nuevamente a compartir.
para continuar, ¿ok? Con esa parte. Entonces, vamos a ver, ya me quité igual los audífonos, la semana pasada no tuvimos problema, pero igual. Hablamos sobre el contenido y sobre el objeto del derecho laboral, básicamente todo lo que está dispuesto, todo lo que está regulado en el Código del Trabajo, básicamente es para poder establecer deberes y derechos, ¿ok? Están esperando chicos déjenme revisar porque están chicos esperando en la sala y quiero darles el acceso. Aparecían por ahí como que alguien estaba pidiendo acceso, pero no, ahí estamos. No hay nadie que quiera ingresar ahorita. Ok. Entonces, básicamente es regular o contener dentro del Código del Trabajo los derechos, los deberes y las obligaciones tanto para el trabajador como el empleador. Hablamos efectivamente que los sujetos de la relación laboral son trabajador y empleador. Hoy por hoy el Ministerio del Trabajo requiere que sean llamados personas trabajadoras, personas empleadoras. Otro objeto del derecho laboral es poder normar todo lo referente a las prestaciones económicas y los derechos sustantivos. Dijimos que el derecho sustantivo es la parte teórica que el Código del Trabajo establece y reconoce para los trabajadores. La parte de las prestaciones económicas son esa parte del derecho sustantivo que está de manera teórica materializarlo a la parte cuantitativa, que es el pago, la prestación y el cálculo de las mismas, tales como vacaciones, horas extras, 13º mes o aguinaldo, la indemnización por tiempo laborado, que es la del 45, las horas extras laboradas, los asuetos, los feriados, etcétera, que el trabajador haya laborado y que tiene la obligación el empleador de retribuir y pagar de conformidad a lo que diga la parte del derecho sustantivo del Código del Trabajo. Y asimismo trata efectivamente de regular la manera de cómo resolver los conflictos que se originan de la misma relación jurídica laboral, dando potestad al órgano administrativo, Ministerio del Trabajo, que es el que se encarga de poder establecer los mecanismos, los medios y los funcionarios para que efectivamente a través de una conciliación amistosa, trabajador y empleador lleguen a un arreglo que sea beneficioso para ambos. Posterior a ello, el contenido que hace referencia a todo, digamos, la legislación o el derecho positivo. Cuando yo les digo el derecho positivo es el derecho escrito, o sea, cuando es derecho escrito estamos hablando de leyes, en este particular el Código del Trabajo, que es la ley 185, ¿verdad? Que no es la única ley con que nos auxiliamos. Les hice referencia que teníamos una ley de salario mínimo, que era la 625. Les hice referencia que tenemos convenios internacionales, como era el convenio 87 y 98, que es en materia de derecho colectivo, la libre organización de los trabajadores a través de sindicatos. Ahí está igual como parte de la legislación laboral internacional. Pero tenemos una constitución política que hace referencia también a derechos laborales, que lo tenemos del 80 al 88 del Código del Trabajo. Tenemos el Código del Trabajo, la ley de salario mínimo. Tenemos una ley de inspección del trabajo que es la que regula las funciones de los inspectores del Ministerio del Trabajo, que es importante tomar en cuenta cuáles son esos bloques que al momento que nos visita el Ministerio del Trabajo tiene la obligación el Ministerio a través de los inspectores revisar e inspeccionar. Tenemos la ley de seguridad social, tenemos el reglamento de seguridad social que también nosotros podemos hacer referencia como parte de la legislación laboral y otros que van a ir saliendo porque les hice referencia a la ley de derechos adquiridos, que era la ley 516, que es la única rama del derecho, el derecho laboral propiamente dicho, que toda costumbre se vuelve ley. Por eso yo les decía, el empleador debe de ser bien cuidadoso al momento de reconocer derecho a un trabajador o a todos los trabajadores. Porque una vez que lo reconoce, más de una vez, esto se vuelve obligatorio para el empleador. ¿Ya? Entonces, ahí debemos de ser, digamos, cuidadosos del trabajador que sepa cuál es el derecho que le asista en esos casos particulares. En cuanto a la autonomía, sí,
le había hecho referencia a que el derecho laboral como tal es propio, tiene una autonomía, no depende de otra disciplina del derecho, no depende de otra materia del derecho, porque por sí solo, desde el momento que existe un código del trabajo, ella ya efectivamente tiene ese carácter de un sistema general o que se aplica de manera homogénea para todo, tiene sus propias fuentes y su método de interpretación, porque tenemos la costumbre, tenemos las leyes, tenemos los tratados internacionales, tenemos la jurisprudencia que ya les había explicado, creo. Ustedes me dicen si no, que las jurisprudencias son sentencias emitidas por el órgano judicial o bien administrativo sobre una misma materia y sobre un mismo asunto. Entonces, aquello que no está regulado en la ley, pero que sí están en las sentencias de manera continua, se repiten y se recalcan en la sentencia, eso se convierte en jurisprudencia. Entonces, ahí también se puede perfectamente fundamentar y se puede alegar derecho en virtud de la jurisprudencia. Y otras fuentes que tenemos supletorias, porque lo que no está en el código, les dije que podíamos buscarlo en el Código Civil, que es con el que complementamos también parte de la legislación vigente en materia de trabajo, y otros órganos especiales que se encargan de la aplicación. Ya estamos hablando de los jueces de ejecución en los casos de los procesos, estamos hablando de los inspectores de higiene y seguridad ocupacional que también abonan en la parte laboral, que son órganos que en sí tratan y resuelven situaciones especiales que tienen que ver con la salud ocupacional, etcétera. Y coordinan con otras instituciones para poder, digamos, tomar fuerza o abonar esfuerzos para efectivamente hacer cumplir las leyes laborales, porque lo puede hacer con inspectores del Seguro Social para efectos de poder hacer las visitas también a las empresas y regular todas esas cosas en el ámbito laboral. Dentro de las características abordamos y explicamos la autonomía. Ya la dijimos de que no requiere de ninguna otra ley para hacer valer un código del trabajo. Ya tenemos este código de trabajo desde 1945, se han hecho sí reformas en la parte procedimental, en la parte de los derechos de los y las adolescentes también se han hecho reformas laboral, pero lo que es 13º mes, vacaciones, indemnización por tiempo laborado, lo único que tenemos es la indemnización por tiempo laborado, que por jurisprudencia, no porque se hayan hecho reformas al código, porque sigue igual, desde 1996 no se ha hecho reforma en esa parte, es la parte del reconocimiento del pago proporcional de la indemnización por tiempo laborado, que quiere decir que ya no necesitas laborar un año mínimo para que pueda usted pagar ese derecho a esa prestación económica. Si usted labora un mes, 2 meses, 3 meses, y es despedido injustificadamente o usted renuncia con preaviso, es una obligación que el empleador efectivamente te pague esa prestación. Es dinámico porque va cambiando como todo, se van modificando, van surgiendo nuevas jurisprudencias, van surgiendo nuevas teorías. El Tribunal de Apelaciones en la sentencia va cambiando algunas formas, algún tratamiento en el caso del reconocimiento de algunas prestaciones. Caso particular, les había hecho referencia a lo último, que está en respetar el convenio de partes, quiere decir de trabajador y empleador, para efectos que los sábados descansados se les pueda ir deduciendo a cuenta de vacaciones que antes no era permitido, y otras que se han dado. ¿Okay? Entonces, de gran fuerza expansiva, porque sí, porque desde el momento de que se aplica el Código del Trabajo, no se aplica solo para una parte de trabajadores, o 1, 2, 3 trabajadores, sino que para la totalidad de los trabajadores que se encuentran tanto en empresas públicas, en empresas privadas, tanto en el sector formal como en el sector informal de la economía. Imperativo porque efectivamente tiene un carácter de fuerza, tiene un carácter de obligación. No se le da la opción al empleador decidir que si quiere o no quiere reconocer un derecho, indistintamente, y lo vamos a ver ya en los contratos, que vos no establezcas ese derecho de que el empleador te lo pague, automáticamente se toma que es de carácter obligatorio. ¿Okay? Y es concreto, es actual, porque se va modernizando a las nuevas tendencias que tenemos y a los nuevos requerimientos. Aunque que por el contexto económico y social del país, pues no se han podido mejorar ciertos derechos o ampliar ciertos derechos, pero recuerden, y ustedes si lograron leer los 13 principios,
que están en el título 1, recuerden que estos pueden ser mejorados. Quizás no se pueden mejorar a través de reforma al mismo código, pero sí se pueden mejorar en los contratos de trabajo y se pueden mejorar en los convenios colectivos. Entonces, en aquellas empresas donde hay convenios colectivos, ahí perfectamente se puede reconocer o mejorar derechos que están en el mismo Código del Trabajo. Nunca pueden ser menores, pueden ser mayor el derecho que se vaya a reconocer, pero nunca pueden ser menos de lo que ya está permitido por la ley. Las fuentes, que fue lo último, que ahí es donde quedamos la semana pasada, la parte de la jurisprudencia que ya les expliqué, las costumbres que nos basamos en la Ley de Derechos Adquiridos, que les decía, si un empleador reconoce en cada diciembre pagar un bono a todos los trabajadores y lo ha hecho por 3, 4 años, ya eso ya es un derecho adquirido de los trabajadores, aunque hoy por hoy alegue el empleador que ya no lo va a reconocer porque no tiene la misma, digamos, solvencias económicas o no tiene las facilidades económicas para poderlo seguir pagando, ya los trabajadores pueden demandar al empleador vía Ministerio del Trabajo para obligar que los paguen, porque durante el tiempo que lo ha hecho de forma continua, ya se volvió un derecho adquirido según la ley 516. En cuanto a la doctrina, cuando nosotros hablamos doctrina, chicos, nos referimos a aquellos aportes, a aquellos estudios que hacen los especialistas en derecho laboral y puede existir en todas las disciplinas, en todas las áreas, en materia contable, en materia de administración de empresa, en materia de medicina, etcétera. Existen siempre los profesionales que se dedican a escribir, ¿verdad?, sobre un aspecto particular de su carrera, y esos aportes que nosotros tenemos en libros, tanto de manera virtual como de manera física, es lo que nosotros conocemos como doctrina. Entonces, en derecho laboral tenemos autores nicaragüenses que se han dedicado también a escribir una serie de libros muy importantes para lo que estamos metidos en este gremio, en esta parte laboral, y para ustedes también como estudiantes, porque les sirve para auxiliarse y poder complementar su estudio. La parte de la legislación, pues estamos hablando que estamos en constante, cualquier cambio que se pueda hacer u otras leyes que sean complementarias a la parte del derecho laboral también se puede dar. Lo tenemos en la parte de seguridad social, que es lo que tenemos lo más novedoso, la parte de higiene y seguridad. Y yo les decía, la obligación ahora que existe en las empresas, que existen en las comisiones de higiene y seguridad ocupacional, ahora es de carácter obligatorio. Tenemos la parte de la convención colectiva. Sí les hablé que la convención colectiva solamente puede existir en una empresa donde hay sindicato. ¿Por qué? Porque son los sindicatos los que presentan la propuesta de un proyecto de convenio colectivo en contra de los empleadores. Si no existe un sindicato en una empresa, no puede existir un convenio colectivo. Quiero que quedemos claros en eso. La parte del auto arbitral se hace referencia cuando hay conflictos colectivos. ¿Okay? Cuando hay muchos conflictos colectivos y se ha logrado agotar todas las negociaciones vía Ministerio del Trabajo, los trabajadores en Asamblea General pueden decidir si este conflicto se va a resolver a través de un trámite de huelga o se va a resolver a través de un laudo arbitral. El laudo arbitral lo conoce el Tribunal de Apelaciones y lo constituyen 3 miembros por parte de los trabajadores, por parte del Ministerio del Trabajo y el empleador, y ahí el laudo arbitral decide cuál es la postura que va a ser de carácter obligatorio. Y los contratos de trabajo, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Okay? Entonces, y por último, pues la parte de la interpretación de normas laborales, que está no lo voy a tocar porque de cierta forma está como parte de los principios fundamentales. Y me gustaría que ustedes me digan si tienen duda sobre los principios fundamentales. Si los lograron leer, los 13 principios fundamentales que están ahí en el Código del Trabajo, y si a ustedes han anotado alguna pregunta. ¿Okay? Recuerden, para los que nos están acompañando el día de hoy por primera vez, como en el caso de Xochitl, y tenemos... sí, yo también lo estoy escuchando aquí, pero yo no sé si es mi equipo, porque yo también lo escucho. Ahorita lo estoy escuchando leve.
No sé si es el internet o si es, porque miro que todos tienen cerradito su micrófono. Y sí, se está dando un ruidito feo que nunca se me había presentado en ninguna de las sesiones sincrónicas y no sé si el problema lo tenemos aquí. Y estoy tratando de ver porque no tengo nada aperturado fuera de Zoom y las presentaciones que son para ustedes. Entonces no sé si es el equipo el que me está. Javier, ¿tienes habilitado tu micrófono? No, ajá. ¿Lo tienes? Ajá, tal vez. Ok, ahí ya está mudito. Para efecto de, porque estoy tratando de buscar de dónde puede salir el ruido. Vamos a ver si el problema también lo teníamos por ahí. Ya nos puso mudo Javier. Yo le digo Javier y no es Javier, es Gregorio, perdón. Gregorio, pero ya él me entiende. Y bueno, quería saber si ustedes tienen preguntas antes de hablar de los contratos individuales. Estaba diciendo antes de que me dijeran del ruido. Ya ustedes me dicen, por el momento ha estado un poco tranquilo. Esperemos que no nos esté interrumpiendo, ese ruido no esté interfiriendo. Entonces, les decía para los que nos están acompañando hasta el día de hoy, después me dice el nombre, el que se nos agregó con unas letras, con unas siglas, unas palabritas, porque los tengo que ir identificando aquí también en la asistencia. Y pues y veremos en el transcurso, muchachos, cómo vamos a quedar, porque yo sé que muchos no pueden, porque hasta hoy se ingresaron al grupo, porque tal vez no se planificaron con tiempo. Yo entiendo